visitas, como lo mencionamos, porque tenemos visitas aquí en el estudio. Vamos a saludarla a ella para darle la bienvenida y para contar a todos los oyentes lo sucedido el pasado viernes aquí en el Paseo de la Estación, que tiene nuevo nombre. Vamos a contar por qué motivo eso sucedió y mucho más. Bueno, saludamos primero a Susana Duso, que generosamente se ha acercado aquí al estudio de la radio, una de las impulsoras del proyecto. ¿Qué tal, Susana? Buen día, gracias por haber venido. Buenos días. Buenos días, Susana. Sí, es muy importante haber podido lograr ese reconocimiento a todos los que vinieron a Ramallo en una época en la que no había nada, solo campo. Entonces, a través del tiempo uno se da cuenta de lo grandioso que fue, de los esfuerzos que hicieron. Y bueno, se debió mucho a los inmigrantes que recién llegaron a Ramallo. Claro, claro. Por supuesto que había una política inmigratoria que favorecía el arribo de los inmigrantes. ¿Por qué la favorecía? Una, que no había población en Argentina. Claro. Y la otra, que se necesitaba población para que trabajaran. Porque los campos, que hasta ese momento habían estado sin trabajar, lo único que tenían era el ganado cimarrón, que andaba de un lado para el otro. Cuando se empieza a vender el ganado al exterior, ahí, y uno de ellos es Inglaterra, le exige primero el cruce de razas y después una mejor alimentación. En vez de los pastos duros, había que darle otra alimentación para mejorar la raza. Claro. Y ahí surge que había que sembrar alfalfa. Exacto, y se necesitaba. ¿Quién lo hiciera? Bueno, entonces ahí están los inmigrantes. También llega en esa época el alambrado, porque hasta ese momento no había límites en los campos. Y si teníamos que sembrar, teníamos que tener delimitado el terreno para que no vinieran los animales y echaran a perder la cosecha. Así que, es decir, es un momento en el que Argentina se da una serie de cosas que impulsan, y en el mundo, porque era la revolución industrial que fomentó todo eso. Claro. Ahora, Susana, o sea, más allá de la necesidad del país, que necesitaba crecer, desarrollarse, y de las políticas que estimulaban la llegada de inmigrantes, obviamente que uno no puede perder de vista que estamos hablando de gente que dejaba su tierra, que dejaba sus familias, y que iban a un lugar que no conocían, que no sabían dónde iban, ¿no? Sí, realmente venían y no sabían mucho porque era tan lejano. Figúrense ustedes que nosotros estamos en el extremo sur, y para ellos, y ellos venían del extremo norte. La mayoría eran españoles e italianos. La mayoría. La mayoría. Después había, sí. ¿Y el resto? ¿De dónde venía? De Francia, de Inglaterra, de algunos de Austria, algunos de Alemania. Líbano. El Líbano también. Pero los iniciadores en realidad eran todos los primeros que nombré. Los del Líbano vinieron más tarde. Más tarde. Un poco más Estamos tarde. hablando de 1880. Claro, 1880, 90, claro. La mayoría ahí. Claro. Después alguno también en el siglo XX. Claro, claro. Fíjate que en uno de los censos del 1914, en Ramallo, la población rural había crecido en forma impresionante. Se crearon escuelas también en ese momento. Por eso había muchas escuelas en el campo. La gente se afincaba en el campo, vivían en el campo. Vivían ahí. Pero cuando llega el ferrocarril, tenían necesidad de venir hasta Villa, que era donde paraba el tren.
porque todo el traslado de las cosechas se hacía por el tren. Para llegar a los puertos, a los grandes puertos. Porque al principio era todo vía fluvial, ¿sí? Y era el chiquitaje, digamos. Sí, sembraban y qué sé yo, y entonces llevaban, había unos embarcaderos acá por el cual se sacaba la cosecha. Ajá. Pero en general, después de que aparece el ferrocarril, porque la verdad que el ferrocarril fue una revolución para este país, porque llegó a todos lados. Claro, la conectividad, ¿no? La comunicación con el resto del país se logró por el ferrocarril. Uno dice comunicación o conectividad y piensa en estos tiempos de internet, ¿no? Claro, nada, pero en aquellos años, Fue obviamente, era un una equivalente, conexión. ¿no? Fue porque además no había camino, no había ruta, no había nada. ¿Y cuál era el medio de transporte? Y el carro, las chatas, la carreta, las galeras. Es decir, eso era lo que había. Eso, y hasta... ¿Cómo trasladaban en esos vehículos cosechas? Imaginemos, no era posible. Cosechas. Entonces, realmente es asombroso lo que se logró. Recién empezaron a llegar las fábricas de automóviles a Buenos Aires en 1917, la Ford. Y bueno, a Ramallo llegó en 1923. Yo tengo fotos que atestiguan esa llegada. Eran los Forté. Claro. Y después eran los Forá. Y después recién empiezan con camiones. Con camiones que eran, bueno, era un poco avanzado para la época, pero y sí, podía colaborar en mucho en el transporte del en cuanto cereal, a capacidad. Pero claro, porque si no era todo tracción a sangre. Sí, tal cual. No había nada. Y bueno, el ferrocarril llegó a Villa Ramallo y fíjate vos que había 3 estaciones: Paraíso, Villa Ramallo y Sánchez. En las 3 paraba el ferrocarril y llevaba las cosechas de ambos. También a Pérez Millán había llegado, que también pertenece al partido de Ramallo. Pero otra era otro ramal. Yo lo conocí ya cuando yo lo conocí, qué sé yo, sería en 1948, era el General Belgrano, el ferrocarril, claro. Que era de trocha angosta. Bueno, pero Ramallo, por la proximidad con la cabecera del partido, unía todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Fue una explosión de Villa porque llegaba toda la carga, todo lo que necesitabas para desarrollar tu vida, llegaba por el ferrocarril. Y entonces se establecen las casas de ramos generales alrededor del ferrocarril. Es decir, todo tiene un sentido, porque si no había autos, si no había nada... Claro, ¿cómo lo trasladabas a otros espacios más lejanos? Claro, es así. Y llega en 1909, fíjate vos, la evolución del comercio, y la fuerza, y la forma. Que en 1909 llega el Banco de la Nación. Claro. ¿Y a dónde se instala? A una cuadra de la estación. A una cuadra de la estación, tal cual. Tenía que estar todo ahí. Tenía que estar. Bueno, tampoco era mucho más grande, ¿no? No. Era lógico, ¿no? Pero todo alrededor de alrededor del de la estación. Lo otro interesante es que ¿cómo hacían para construir? Había gente que trabajaba en el campo y que le ahorraban en esa época. Además, la cuestión de, sobre todo los italianos, eran de ahorrar, eran de trabajar y ahorrar. ¿Y en qué invertían? En ladrillos, en construir. Por eso había muchas construcciones que se hicieron
Y la gente alquilaba. Había muchas casas en alquiler. Ah, mira. O sea, En gente aquellos que años. estaba en el campo, que invertía en ladrillo, Claro. hacía casas y las alquilaba. Y las alquilaban. Y bueno, así se fue formando Villa Ramallo. Susana, una de las cosas que más me gustó del acto fue cuando Valeria empezó a enumerar todos los apellidos Claro. de los primeros inmigrantes que se radicaron aquí alrededor de la estación. Sí. Es una investigación que llevaste adelante Sí, vos. sí. Me gustaría saber cómo surgió todo, por qué lo quisiste hacer. Imagino que ha sido un trabajo arduo, ¿no? Esto de recolectar la información, de rastrear quiénes fueron, Todos. aquellos que, Sí, que claro. construyeron el primer mapa de Villa Ramallo, ¿no? Claro. Sí, en realidad yo empecé hace 15 años más o menos a hacer con un proyecto de estos, que también desde biblioteca y con la museóloga que había en ese momento, que era Elsa Machado, hicimos una reunión de vecinos de la circunvalación, y fueron mucha gente, y estaban interesados en el proyecto. Con esta idea ya. hace Claro, 15 ya años. con esa Sí, idea. Bien. Bueno, después surgieron problemas de enfermedades, de familia, qué sé yo, y bueno, quedó medio en la nada. Pero bueno, la retomamos hace 2 años, porque bueno, yo ya no trabajaba, ya estaba más libre, y bueno, me dediqué a De buscar lleno. información. Terminar de dar reforma. Yo tenía mucha información de mi familia, Ujú. porque tenía unas tías que guardaban todo. A mí me toca levantar la casa cuando desaparecen todos, y en una caja muy bien guardada, yo digo, ¿qué hay ahí? Claro. ¿Qué hay ahí? Y ahí me encontré con toda la historia de la familia. Y con recortes de diarios, que ya estaba el debate. Ujú. Ya estaba el debate. En 1927 se instala el debate acá en Villa Ramallo. Y a través de eso, de las fotos, y fui armando. Y entonces, bueno, después, por supuesto que Ahí nació un poco. ahí nació un poco. Y después, bueno... Gracias a esa caja. Claro, esa caja. Y cuando tuve la suerte de ir a Italia, ahí me surgió Más. más. Claro. Más, porque Italia es un museo a cielo abierto. Es una maravilla que a través de los siglos hayan perdurado todo eso. ¿De dónde era tu familia? Eran de Cesalto, Treviso, Ajá. el norte de Italia, el Véneto. norte. Era el Véneto. ¿Y acá dónde se radicaron? Y se radicaron. Mi abuelo primero bajó en Montevideo. Tenía 14 años. 14 años, y venía solo y nadie lo esperaba. Solo. Nadie. Así que estuvo 6 años viviendo en Montevideo, y después vino a Argentina. Y por supuesto que trabajó, hizo de todo. Trabajó, que trabajó en el campo. Ahí uno de los historiadores de Penino lo nombra como uno de los primeros colonos. Trabajó en el ferrocarril. Era de una energía y de una capacidad de trabajo impresionante. Ujú. Y bueno, y así se hizo. Y acá en Villa Ramallo, ¿dónde tenían la casa? Y acá tenían la casa de Ramos Generales, frente a la estación, en lo que es hoy Bonfiglio y 25 de mayo. Ahí en la esquinita. Frente a la casa de Lazarín. Exactamente. Sí. Que es el círculo de escritores. Claro, Bien. exactamente. Yo voy a nombrar los apellidos. Y vos, si querés acotar algo de cualquiera, Sí. me frenás. Sí, sí. Porque por ahí profundizar sobre cada caso en particular, por ahí se nos va a hacer un poco Sí, largo, pero sí. si querés decir algo, obviamente me Sí. interrumpís y agregás, ¿no? José Lazarín, que decíamos recién, ahí donde funciona hoy el Círculo de Escritores, Sí. Bonfiglio y 25 de mayo. También, a Lazarín, ¿quién era Lazarín? Era un yugoslavo, decían, pero ha de haber estado en el límite con Austria e Italia, porque el apellido está escrito con doble Z.
Lazarín. Ajá. Pero bueno, figuraba Como como yugoslavo. yugoslavo. Ajá. Y era agricultor. Pero ¿qué hizo? Toda esa esquina. Y si llegaras a ver los planos, yo tengo un plano del año 1923, pero era un cuarto de manzana que tenía ahí. Un cuarto de manzana era de él. Y lo construyó. ¿Y qué hacía? Ajá. Alquiló. Lo alquilaba. Bueno, José Forno. José Forno. José Forno, sí, también fue uno de los primeros que llegó acá. Fíjate que la casa es de 1902. Ginocchio y Bonfiglio. Ginocchio y Bonfiglio, 1902. Uh-huh. Y también, como tantos italianos, empezó trabajando, haciendo una cosa. Y pasaban de ramos generales a ser acopiadores. Es decir, abarcaban todo lo que todas podían. Las actividades todo posibles. Lo que podían. Familias Gattavara Italiani. Sí, la casa esa está al lado del Club Almagro. Ajá. Y si vos mirás arriba, vas a ver la figura del Dante. El Dante, sí. Es de las familias más antiguas de Villa Ramallo, también. Después tenemos a Bartolo Balestrino. Sí, también. Tenemos a... También, Balestrino, bueno, es el abuelo de Carlos, Cayo. De Cayo Balestrino. De Cayo Balestrino. Que fue a recibir el reconocimiento, el certificado. Sí. Muy bien. Benito Adaglio. Claro, esa casa, bueno, de los Adaglios ya no queda casi nadie, pero hay descendientes. La casa por sucesión pasó a lo que hoy es la familia Chapone. Ah, ya en Gomendio, ¿o no? Está sobre Bonfiglio y Gomendio. Gomendio tiene la librería. La de la Escuela 5, claro. Ahí era. Claro. Pero ¿por qué además es importante esa casa? Porque ahí funcionó la Escuela 5. Ajá. ¿Y cuál sería la casa? ¿La que está en la esquina? No, es la que sigue. Ajá. La casa de la esquina... ¿Dónde estaba la mueblería? No, la que sigue. Claro, la que sigue, bien, la que sigue. Bien. Bueno, Vicente Brulio, ¿cómo se pronuncia? Brulio. Uh-huh. Era el fotógrafo, Ajá. el primer fotógrafo de acá de Villa Ramallo. Que todos lo recuerdan, por lo menos mi madre lo recordaba, Brulio. Dina Monacci, hoy el Instituto 236. Sí. Esa familia estuvo instalada muchos años acá en Villa Ramallo. Después se fueron a vivir a La Plata y bueno, le vendieron la casa que, fíjate vos, que fue ahí funcionó la primera escuela de comercio de Villa Ramallo. Ajá. Donde está el Instituto 236. Mira vos. Toda la población, como se ha hecho siempre acá en Villa Ramallo, colaboró. Ajá. Para comprar el lugar. En realidad recién empezaba la rama media en la provincia de Buenos Aires, porque hasta ese momento todas las escuelas secundarias eran nacionales. Pero la provincia de Buenos Aires recién empieza, cuando empieza empieza la escuela media y la escuela técnica, digamos. Y el diputado era Ricó. Ajá. Que es el que consigue que eso se haga que eso se haga realidad acá. Pero había que donarle el local. Sí, el bueno, establecimiento. Qué bueno como algunos apellidos se han sostenido en el tiempo, ¿no? Sí. Te voy a tirar 3 o 4 seguidos especiales. César Especial, sí. Juan Duso, sí. Domingo Gianni, sí. Israel Sandalacini. Sí. Hay apellidos que están hoy entre nosotros. Que todavía, claro, porque han tenido muchos hijos y que han continuado a través del tiempo, por eso no han desaparecido. Qué bueno. Constantino Ordóñez. También. Manuel Rodríguez de la Sociedad Ordóñez Rodríguez. Claro. Joyce. Claro, Ordóñez era mi abuelo por parte de madre. Ajá. Ah. Y Rodríguez era el socio, que sería el abuelo de Ana María Rodríguez hoy. Ajá. Mirá vos, ¿y dónde estaban? Ellos vinieron de España, por supuesto, y se instalaron ahí donde está Perfume Shop ahora. Claro. Qué bueno.
Julio Giardini, hasta el nombre en este caso claro, se mantiene, sí, no solo el porque apellido. Es el abuelo. Me dijo los otros días el chico que le fui a hacer la entrevista y dice, soy la cuarta generación de Julio. Soy la cuarta generación de Julio. Después no apareció, pero bueno, no sé qué. O sea que él sería el bisabuelo, ¿era del que está hoy? Claro, Ajá. claro. Yo pensé que era el abuelo, no, el bisabuelo. No, el bisabuelo. Almacén de ramos generales. Claro, pero ¿qué tenían? Porque todos tenían ramos generales. Pero le digo, pero decime una cosa. Y no sé, me decía, yo creo que eran ramos generales, mucho no sabía. Bueno, resulta que te busca y con la colaboración de Comolli, de Luis María Comolli. Le digo, escúchame, vos una vez me enseñaste una boleta de los Giardini. La buscaba, la boleta era chiquita así. La buscaba, bueno, no la encontró, pero encontró otra cosa, que era un contrato. Y tenía el membrete, Giardini. Y además decía, ¿a qué se dedicaba? Alambrados, de todo. perforaciones, tanques australianos, instalación de molinos, todo eso. Y bazar. Y bazar, también. O sea, como en el campo se necesitaba todo. Todo eso. Todo claro, ¿quién lo eso. hiciera? Claro, entonces ellos se dedicaban a eso, se especializaban en eso. Ramón Arrufat, Benito Berizo y Ángel Traverso, sí. Que aclara, casa cerealista de las principales exportadoras de ramallo al mundo, ¿era? Sí. Los barcos Traverso y Martelli y Genut, sí, hicieron los embarcaderos desde acá. Los barcos de gran porte paraban acá. Sí, en ese momento paraban acá. Y la historia de Traverso es también, es así. Él vivía en Italia, por supuesto. Sus hermanos habían venido a Argentina, ya estaban instalados acá. Y entonces lo trajeron al hermano. Lo trajeron a Ángel Traverso. Ellos tenían, el transporte era por carros. No era el camión porque no existía. Uh-huh. Entonces eran los carreros. No eran los camioneros, eran los carreros. A través de ese trabajo conocieron y se fueron relacionando con mucha gente importante que eran los dueños de los campos. Era la época de los grandes terratenientes también, porque ahí llegamos, uh-huh. a grandes terratenientes. Y algunos organizaban colonias, establecían colonias, el Estado les daba tierras, pero tenían que ser, suponete, traer colonos de España y de Italia. Y así iban creciendo. Así armaron un emporio. Uh-huh. Un imperio, realmente. Sí. Sí, es la historia. No, y una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Diego de Alvear. Yo digo, espera, Diego de Alvear, veo una escritura antigua. En 1872, de acá de Ramallo. La señora se llamaba Teodolina Fernández de Alvear. Pero parece que la que tenía el campo era ella, en ese momento, desde el límite era el río Paraná, y después pasando el ferrocarril. Ajá. Así era. Así de amplio. O sea, sí. O sea que bueno, va que empieza el loteo. Cuando el marido fallece, ella empieza a lotear. Eso era en 1890. Pero además, me decía María Aurelia, hay un pueblo en Santa Fe
que se llama Teodolina. Teodolina. Sí. Teodolina. Teodolina. Voy al Google a buscar y sí, era la esposa de Diego de Alvear, que él, en su homenaje, le había comprado no sé qué cantidad de hectáreas. Le regaló un pueblo. Le regaló un pueblo. Pero con la condición, mirá vos cómo era, es decir, que tenían que poblarlo al pueblo. Muy bien. Y con colonos españoles e italianos. Ajá. Esa era la condición. Y hoy está el pueblo de Teodolina todavía. Hace poco, hace unos años, hace 2 años creo, han hecho una pileta de natación, pero que tiene como 100 metros de largo. Y hacen la propaganda, claro, sí, pero hacen la propaganda para que vayan todos porque el pueblo está medio despoblado, pero para que aproveche la gente y vaya, sobre todo en el verano, ¿no? A visitar. Bueno, Susana, la verdad que es increíble, es muy linda, me imagino la gente ahí enganchada con la charla. ¿A quién hay que agradecer que se haya podido concretar este proyecto? ¿Quiénes colaboraron y a quién hay que agradecer? Me parece que eso hay que... Sí, bueno, hay que destacarlo, sí, sí. La población en general, es decir, todos los que aportaron datos, y además al Consejo Deliberante, que aceptó el proyecto, y luego pasó al intendente, que también le dio validez. Uh-huh. Entonces, la verdad que lo hicimos muy rápido a esto, y porque fue con el apoyo de la municipalidad también. Uh-huh. Si no, no podemos hacer nosotros 3, que éramos las iniciadoras, una cosa semejante como la que fue una cosa muy linda, muy linda. ¿Pudiste dormir a la noche? Sí. Después todavía todavía emociona. Todavía, claro, es decir, fue un placer muy grande, además un sueño cumplido, porque yo pensaba que nosotros le debíamos hacer un homenaje a todos los pioneros, porque acá no se sabía nada del cómo fue el inicio de Villa Ramallo. No tiene fecha de creación, como muchos pueblos no tienen fecha de creación. Pero ¿quiénes fueron los que vinieron y se arriesgaron? Sí, nació a la vera del ferrocarril, claro, pero ¿quiénes estaban ahí? Era una manera de rendir homenaje a todos los inmigrantes. Muy bien, el homenaje muy bien. que faltaba. Bueno, te agradecemos que hayas Susana. venido a comentar todo esto, realmente muy lindo y necesario. Y bueno, como dijiste recién, un homenaje que faltaba y bueno, ahora seguramente con la tranquilidad de que se haya concretado, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, muchas gracias por llamarme. Gracias por visitarnos. Charlamos con la docente Susana Duso, impulsora, una de las impulsoras de este proyecto para denominar Paseo de los Inmigrantes a todo el paseo que circunda la estación de ferrocarril aquí en Villa Ramallo, como un homenaje, como un reconocimiento a aquellos inmigrantes que se asentaron aquí en Villa Ramallo y le dieron ese empuje inicial para que nosotros hoy lo podamos disfrutar, ¿no? Hoy sea el Villa Ramallo. Algo que no lo dije, pero Valeria Cejas fue imprescindible para esto. Muy bien. Felicitaciones a Valeria. Valeria. Obvio que sí. Bueno. Gracias, Susana. Gracias, Susana. No, de nada. Momento de segunda pausa en esta mañana y volvemos.